Somos Podcast. ¿Qué tal? Un anuncio antes de comenzar. En esta versión de escena musical no incluimos las canciones mencionadas. Si quieres escuchar el programa completo, con música, entonces puedes hacerlo en Spotify. Ahora sí, vamos al capítulo del día de hoy. Cuando no sabes qué ver en tu televisor, necesitas una buena recomendación. Y en Radio Somos llegó la hora de explorar series y películas a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Cristian Wagner Valdivia repasa clásicos, las últimas novedades o joyas escondidas aquí en Escena Musical. Hola, ¿cómo están? Sábado 6 de abril y nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de Escena Musical, programa de Radio Somos hecho para fanáticos y fanáticas del cine y la televisión, para aquellos que no saben bien qué ver en sus plataformas de streaming. Bueno, aquí vengo yo con películas, series o documentales que pueden encontrar ahí, para todos los gustos. Les recuerdo que Escena Musical, luego de ser emitido, es publicado en versión podcast en todas las plataformas de podcast disponibles, como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y muchas más. Por lo que si quieres revivir capítulos o buscar la información que aquí te compartimos, ahí la puedes encontrar. Como siempre, antes de comenzar, vámonos a escuchar una canción de nuestra programación y volvemos con la primera película del capítulo del día de hoy de Escena Musical. Ya volvemos. Películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores escenas. Estás escuchando Escena Musical en Radio Somos, la playlist de tu vida. En 2019 se estrenó en cines a nivel mundial la película Yesterday, que nos cuenta la historia de Jack Malik, un cantante y compositor que vive en Inglaterra y que lucha por lanzar su carrera musical sin mucho éxito. Su manager es una amiga de la infancia llamada Ellie, que le consigue siempre presentaciones en lugares que suelen ser un poco desmotivantes, ya sea por la cantidad de público o el poco interés que se muestra en su música. Poco a poco Jack comienza a entender que su carrera musical no va a despegar, a pesar de que Ellie lo alienta a seguir intentándolo. Pero un día, justo en el momento en el que hay una especie de apagón mundial, Jack sufre un accidente, es atropellado. Y con el pasar de los días, y mientras prueba una guitarra que le regalaron sus amigos, ellos le piden que cante algo para probar la nueva guitarra. Y él dice, una gran guitarra precisa una gran canción. Y procede a cantar Yesterday, la canción de los Beatles. Sus amigos lo miran impresionados y cuando termina de cantar, incrédulos le preguntan cuándo compuso esa canción. Jack, obviamente un poco confundido, les dice que es Yesterday de los Beatles. Sin embargo, sus amigos, para sorpresa de Jack, no saben quiénes son los Beatles. Menos saben quién es Paul, John, George y Ringo. Y claro, parece increíble que no los conozcan. ¿Quién no conoce a los Beatles? Pero Jack no les cree. ¿Cómo es posible que nunca hayan escuchado esa canción ni al grupo más importante de la historia de la música moderna? Es ahí cuando Jack comprende que algo raro está ocurriendo. Y cómo no, busca a los Beatles en Google y es enorme su sorpresa cuando se da cuenta de que no hay registro alguno de The Beatles. Al parecer, ocurrió algo que los borró de la historia para todo el mundo, menos para él. Ahí es cuando Jack ve una oportunidad y decide entonces grabar las canciones de los Beatles y atribuírselas a él mismo, para así lanzar definitivamente su carrera, algo que obviamente logra, transformándose de pronto en una estrella mundial de la música. Yesterday fue dirigida por Danny Boyle, director de películas como Trainspotting, Slumdog Millionaire o Steve Jobs, y es protagonizada por Himesh Patel, que interpreta a Jack. También está Lily James, Kate McKinnon y Ed Sheeran, que se representa a sí mismo y que juega un papel bien importante en el lanzamiento de la carrera de Jack, al quedar impresionado con las letras de sus supuestas canciones. Para utilizar las canciones de los Beatles, que si bien no aparecen cantadas por la banda, sino por Jack, se tuvo que pagar $10 millones. Y si bien ni Paul ni Ringo estuvieron involucrados en la película, sí le dieron el visto bueno al proyecto. Yesterday, que solo se encuentra disponible para comprar o arrendar en Apple TV+, tiene, como se imaginan, muchísimas escenas musicales, pero es precisamente la que ya les describí y que le da el nombre a la película con la que nos vamos a quedar. Yesterday, la canción, si bien está acreditada para Lennon y McCartney, fue este último el que la compuso. La melodía se le ocurrió en un sueño en la casa de su novia de ese entonces, y al terminar de grabar un primer demo, estuvo varios días pensando que la melodía ya existía,
por lo que la mostró a varias personas para que le confirmaran que nunca habían escuchado una melodía así. Luego de convencerse, comenzó a trabajar en la letra de la canción, a la que primeramente le puso el título de Scrambled Eggs, o sea, huevos revueltos. Parte del disco Help del año 65 es, según el libro Récord de Guinness, una de las canciones más versionadas en la historia, y solo ella, hasta el 2015, le había significado a McCartney casi 500 millones de euros en ganancias. Nos quedamos con Yesterday, canción de The Beatles, y que musicaliza la película del mismo nombre, que te recomendamos aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie. Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. En episodios pasados hablamos de la serie Shrink Next Door, la cual nació desde un podcast. Y hoy haremos el mismo ejercicio, otra serie que nace desde ese mismo formato con otra gran historia. Se trata de The Dropout, una miniserie de televisión que retrata la historia real de Elizabeth Holmes, una empresaria estadounidense conocida por fundar Theranos, una compañía de tecnología en el sector de la salud que prometía revolucionar las pruebas de sangre con dispositivos que podían realizar análisis completos con solo unas pocas gotas de sangre. Holmes fundó Theranos en 2003, a los 19 años, después de abandonar la Universidad de Stanford, donde estudiaba ingeniería química. De ahí viene el nombre de Dropout. Dropout se le dice a quienes abandonan la universidad. La promesa de Theranos atrajo a inversionistas de alto perfil y la compañía llegó a ser valorada en $9.000 millones, lo que hizo de Holmes la primera multimillonaria por cuenta propia más joven en ese momento. Sin embargo, a partir del 2015, una serie de investigaciones periodísticas, particularmente por parte del Wall Street Journal, comenzaron a cuestionar la validez y precisión de las tecnologías de Theranos. Se reveló que los dispositivos de Theranos no funcionaban como se prometía y que la empresa había utilizado equipos estándar de análisis de sangre para realizar sus pruebas, a pesar de sus afirmaciones de tener una tecnología revolucionaria y patentada. Estas revelaciones provocaron investigaciones por parte de reguladores federales que encontraron numerosas irregularidades y deficiencias en los laboratorios de Theranos. En 2018, Elizabeth Holmes y Ramesh Sani Balwani, que terminó siendo el presidente de Theranos, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de múltiples cargos de fraude por presuntamente engañar a inversores, reguladores y el público sobre la capacidad de su tecnología. El caso penal en su contra destacó las enormes discrepancias entre lo que Theranos había prometido a sus inversores y clientes y lo que su tecnología podía realmente hacer. En The Dropout veremos entonces la historia de cómo Elizabeth Holmes, que de paso es interpretada por Amanda Seyfried, a quien quizás conozcas por su papel en Mamma Mía, pasó de ser una joven tímida con muchas capacidades hasta comenzar a brandear su personaje, desde su forma de vestir hasta incluso modificar su forma de hablar para acomodarse al mundo de las startups, un mundo que por lo demás era y sigue siendo habitado mayoritariamente por presencia masculina. La historia es fascinante y no solo muestra cómo luego de concebir una idea se dedica a conseguir el dinero necesario para su empresa. Y es en el segundo capítulo en el que la vemos, a Elizabeth, visitar a un posible inversor que la invita a su yate. Elizabeth parece estar muy disminuida frente a este millonario que le pregunta constantemente si ella se considera una líder. Y mientras la lleva a la proa y sigue insistiéndole en la necesidad de ser líder, de despedir gente, de tener, como diríamos en Chile, cuero de chancho, suena de fondo la canción de Sean Paul, Temperature. Temperature fue el tercer sencillo del jamaicano Sean Paul en llegar al número 1 en las listas de las canciones más escuchadas. Con un ritmo clásico del dancehall, fue parte del sonido de ese primer lustro de este siglo, con el que se musicalizó muchos momentos de las vidas de las personas, incluida la de Elizabeth Holmes, que tuvo un desenlace hace poco, después de terminado el podcast y la serie, pero que te voy a dejar que lo busques cuando termines de verla en Star Plus. Vámonos con Temperature de Sean Paul, aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Escenas icónicas del cine y la televisión, musicalizadas con grandes canciones. Estás en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida.
Elena Ferrante es el seudónimo de una escritora de origen italiano, de quien se sabe muy poco y su identidad es todo un misterio. Ella ha escrito distintos libros a lo largo de su carrera, de los cuales se han hecho adaptaciones al cine y la televisión. Y de una de esas adaptaciones hablaremos hoy, de la película The Lost Daughter, la hija perdida. The Lost Daughter fue la primera película dirigida por la actriz Maggie Gyllenhaal y fue protagonizada por Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Paul Mescal y Ed Harris. Nos cuenta la historia de una mujer, el personaje de Olivia Colman, llamada Lida, que es una profesora de literatura que se encuentra de vacaciones en Grecia. En la playa, en estas vacaciones, conoce a una familia muy numerosa, muy ruidosa, y en particular a Nina, una joven madre con la que de alguna forma se obsesiona ya que se identifica con ella. Esto lo sabemos porque Nina parece estar sobrepasada en cuanto a la crianza de su hija, algo que vemos a través de flashbacks que a Lida, la protagonista de la película, también le pasó en su momento, con sus dos hijas. A lo largo de la película nos vamos metiendo en esta historia paralela de la versión joven de Lida, tratando de compatibilizar la crianza de sus hijas con sus propias ambiciones laborales, como también el presente en el que Lida mira hacia atrás, con Nina como un recordatorio constante de aquello que vivió. Podríamos decir que la película nos habla de la maternidad desde un terreno mucho menos idealista, que muestra la crianza como algo lleno de dificultades y que no necesariamente es un proceso fácil. The Lost Daughter, que fue estrenada en plena pandemia y que obtuvo 3 nominaciones a los Oscar, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia y tiene una escena musical en la que Lida, la protagonista, va a una fiesta en el pueblo en donde se está quedando de vacaciones y en la que baila junto a Lyle, un estadounidense que trabaja como ayudante en el complejo de apartamentos en el que ella se está hospedando. Una de las canciones que baila y que Lida señala que le encanta es Living on a Prayer de Bon Jovi, segundo sencillo del tercer álbum de la banda de New Jersey, Slippery When Wet, y que se transformó en quizás su canción más exitosa, siendo nombrada en su momento por el canal VH1 como la mejor canción de los años 80. Además, se dice que Jon Bon Jovi no la encontraba lo suficientemente buena, por lo que no estaba seguro de incluirla en el álbum, pero fue el guitarrista Richie Sambora que lo convenció, viendo el potencial de la canción que Lina y Lyle bailan en esta fiesta en un pequeño pueblo de Grecia en la película The Lost Daughter, la cual puedes encontrar en Netflix. Pasemos a escuchar Living on a Prayer de Bon Jovi aquí en Escena Musical. Películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores escenas. Estás escuchando Escena Musical. En Radio Somos, la playlist de tu vida. Una serie que definitivamente tienes que ver si te gustan los dramas policiales es Mare of Easttown, que en mi caso me atrapó cuando fue lanzada por allá por el año 2021 y que obtuvo 16 nominaciones a los premios Emmy, ganando 4, entre los que se encuentra el premio a Mejor Actriz Principal para Kate Winslet. La serie está ambientada en una pequeña ciudad ficticia de Pensilvania llamada Easttown, en la que vive Mare, la protagonista de esta historia, el personaje de Kate Winslet. Mare es detective de este pequeño pueblo en el que goza de cierta fama, ya que 25 años atrás anotó el punto decisivo en un partido de básquetbol que le permitió al equipo local acceder a un campeonato estatal. Este hito la ha perseguido durante toda su vida, incluso ahora que debe lidiar con un montón de problemas personales como un divorcio, un problema con su nuera y el peso que conlleva el hecho de llevar investigando sin éxito durante un año un asesinato y el reciente caso de una joven madre asesinada. Las dificultades para resolver los casos generan en el pueblo que la gente pierda la fe en sus capacidades como detective. Es por eso que se decide traer a un joven detective llamado Colin Sable, conocido por haber resuelto un caso muy difícil, para ayudar a Mare, algo que a ella obviamente no le gusta para nada. Y así es como veremos a ambos investigar estos casos que además mantienen a Mare en una constante dualidad de problemáticas tanto en lo laboral como en lo personal, una característica bien propia de los dramas policiales. Pero lo que vemos en este drama policial en particular y que lo hace tan bueno es que la comunidad en la que ocurren estos asesinatos guarda varios secretos, como también muchos lazos que van reflotando en una atmósfera de pueblo pequeño pero muy denso, cargada también de realismo y con actuaciones brillantes. Kate Winslet ganó merecidamente aquel Emmy para este papel que además le significó perfeccionar de manera súper acuiciosa
el acento de Pensilvania, hecho que comentó en entrevistas de cómo se preparó sumergiéndose en la cultura local para lograr una representación lo más fiel posible. Me gusta pensar que Mare of Easttown, esta serie, podría ser una nueva temporada de True Detective. Está como en esa atmósfera. Y bueno, respecto a la escena musical, vamos a un momento en el que Mare y Colin, este nuevo detective que viene a ayudarla con el caso, tienen un primer acercamiento fuera de la incomodidad o pesadez del principio. Cuando se conocen, las cosas no son tan buenas, pero luego se encuentran nuevamente. Mare, escapando un poco de sus problemas personales, va a un bar y ahí se encuentra con Colin, que está totalmente ebrio. Colin le explica que está en una reunión de 15 años de salidos del colegio y que está así de ebrio porque vio a su exnovia, con la que estuvo a punto de casarse, hasta que ella decidió sin explicación alguna cancelar el matrimonio. Mare lo mira con preocupación por el estado en el que está, pero se puede ver que comienza a empatizar con él, cada uno contándose ciertas intimidades o cosas que normalmente no se dirían en este bar que, mientras hablan, toca la canción Mr. Brightside del grupo The Killers. Primer éxito de la banda y quizás su mayor éxito de The Killers, Mr. Brightside es una canción que se mete de lleno en esos momentos intensos de celos que sientes cuando sospechas que tu pareja podría estar con alguien más. La historia viene directamente de Brandon Flowers, el vocalista, quien pasó por la dura experiencia de descubrir que su novia le era infiel. La canción captura esa tormenta emocional. A pesar de la temática algo sombría, la nombraron Mr. Brightside, que vendría a ser algo así como Señor Optimista, porque Flowers intentaba mantenerse positivo, buscando ver el lado bueno incluso en los momentos más complicados. Y quizás eso es lo que necesitaban Colin y Mare en ese momento, ser optimistas en un drama que se les vendría duro con el pasar de los episodios, pero que ya verás que vale la pena ver. Puedes encontrar Mare of Easttown en la plataforma Max. Disfrutemos de la música de The Killers con Mr. Brightside aquí en Escena Musical. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie. Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. En solo 5 días se cumplirán 23 años desde que la selección australiana de fútbol lograra la mayor goleada en la historia de este deporte al ganarle por 31-0 a Samoa Americana, una pequeña isla del Pacífico que es uno de los 14 territorios no incorporados de Estados Unidos. Ese hecho, la tremenda derrota sufrida por Samoa Americana, tuvo varias consecuencias. Primero, demostró que el nivel de los países oceánicos no estaba a la altura del país de mayor importancia de aquella zona geográfica, Australia. Y segundo, que para los australianos, jugar contra equipos de ese nivel futbolístico les perjudicaba, por lo que terminaron con aprobación de la FIFA, el ente rector del fútbol profesional, jugando en la Confederación Asiática. Pero quizás la consecuencia más importante para nuestro capítulo de hoy es que, debido a la derrota que sufrió Samoa Americana, llegó a aquella pequeña isla un entrenador de fútbol holandés que lograría pequeñas, pero a su vez enormes hazañas para la historia futbolística de ese país. Esa es la historia que se cuenta en Next Goal Wins, una película del año 2023 basada en un documental del mismo nombre, del año 2014, en la que conoceremos la historia de Thomas Rongen, un entrenador de fútbol y exfutbolista con problemas disciplinarios, que es más o menos obligado a tomar el puesto de entrenador de esta pequeña isla, que no había ganado un partido de fútbol desde el año 1983 y que desde 1994 había perdido todos los partidos que había disputado. Thomas Rongen llega entonces a un territorio sin cultura futbolística, sin estructura y con sus propias tradiciones y mentalidad, algo a lo que Rongen deberá enfrentarse a regañadientes. En la película conocemos también al presidente de la federación, como también a los jugadores, cada uno con historias muy interesantes y conflictos que van enriqueciendo esta comedia dramática que es dirigida por el director neozelandés Taika Waititi y protagonizada por el actor alemán Michael Fassbender. The Next Goal Wins nos muestra el viaje de este entrenador, las dificultades personales como profesionales que debe enfrentar y cómo es que intentará lograr el objetivo que el presidente de la Federación de Samoa Americana le propone: anotar un solo gol.
Y es que es tan bajo el nivel y las expectativas que la victoria ni siquiera es parte de una realidad que puedan plantearse. No así la remota posibilidad de anotar un gol. Y si bien todo parte con bastante desilusión de su parte, luego de varios días Thomas Rongen comienza a verle el lado positivo al trabajo que está haciendo y comienza a conformar un equipo que él considera que puede lograr el objetivo planteado, incluyendo a Niki Salapu, el portero que participó en la infame goleada sufrida contra Australia. Y mientras vemos ese montaje en el que se conforma el equipo, suena de fondo la canción Everybody Wants to Rule the World del dúo británico Tears for Fears, canción parte del segundo álbum de la banda, Songs from the Big Chair, y que fue la última canción en ser añadida a ese álbum. Con un sonido new wave y synth pop, su letra fue interpretada de muchas maneras, siendo incluso considerada como un himno de la Guerra Fría. Everybody Wants to Rule the World musicaliza la película Next Goal Wins, la que encuentras en Star Plus y que te contamos aquí en Escena Musical. Nos quedamos con Tears for Fears y su canción Everybody Wants to Rule the World. Escenas icónicas del cine y la televisión, musicalizadas con grandes canciones. Estás en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Para fanáticas y fanáticos de la banda británica de Liverpool, The Beatles, el año 2021 llegó de la mano de Peter Jackson, el director de cine a cargo de la saga de El Señor de los Anillos, Get Back, un documental de 3 partes que explora con material inédito la realización del álbum Let It Be, el cual fue el último álbum que lanzó la banda mientras estaba junta en mayo de 1970, pero que curiosamente no fue el último álbum que grabaron juntos, ya que ese fue Abbey Road. Get Back se basa casi en su totalidad en el material grabado en el año 1970 por el cineasta y documentalista estadounidense Michael Lindsay Hogg, que tiene varias particularidades. La primera es que es hijo biológico de Orson Welles, el director, guionista y locutor de radio, que se hiciera conocido por el radioteatro La Guerra de los Mundos, que transmitió en 1938 y que causó pánico en la población. Lo segundo es que Michael Lindsay Hogg aportó muchísimo al rock al documentar no solo las sesiones de los Beatles grabando Let It Be, sino también grabó a los Rolling Stones, Neil Diamond y Paul Simon, entre otros. Además, dirigió el video promocional de la canción de The Beatles, Paperback Writer. Por lo que Michael Lindsay Hogg tenía cercanía con el grupo, que le permitió grabar las sesiones de Let It Be, como una forma de demostrar que la dinámica de la banda seguía siendo saludable, a pesar de lo que se decía en la prensa y a pesar de lo que en realidad terminaría mostrando, un material que alimentó más los rumores de los roces que había en la banda. Ese documental se había pensado para televisión, sin embargo, luego de la decisión de la banda de no presentarse en un set televisivo y sí hacerlo en la famosa azotea, el documental fue concebido de otra forma, y el resultado fue bastante criticado por los mismos miembros de la banda. Y pasaron muchos años para que Peter Jackson tomara 55 horas de metraje y más de 140 horas de audio inédito de aquel documental para conformar una nueva visión sobre aquellos días con el beneplácito de los Beatles, que aún viven, McCartney y Ringo, y las viudas de Harrison y Lennon. Y así nació The Beatles Get Back, este extensísimo documental separado en 3 partes que tiene una duración total de casi 8 horas, por lo que si estás pensando en verlo, te vas a tener que tomar harto tiempo. Yo creo que está pensado para fanáticos de la banda. Y en él, en Get Back, encontramos un montón de dinámicas propias de la banda. Risas, bromas, pero también discusiones creativas, y vemos un poco el momento en el que se encontraba cada Beatle. John Lennon estaba totalmente enamorado de Yoko Ono, llegando tarde a las grabaciones, un poco ni ahí con la banda. Harrison intentando meter sus canciones, pero no teniendo demasiada atención de sus compañeros, lo que lo llevó incluso a renunciar a la banda, momento que podemos observar. Ringo Starr siguiendo lo que digan los demás, esperando a que llegase su momento para poner las baterías que le correspondan. Y Paul McCartney como una especie de fuerza dominadora que bien puede ser interpretada como dictatorial, pero a su vez como el único que remaba para que ese álbum pudiera concretarse. Además de la grabación del álbum, lo que quiere la banda y lo que vemos a lo largo del documental es decidir qué tipo de evento harán para presentar sus canciones. Un concierto en televisión, un concierto en vivo en lugares exóticos, o, como finalmente se terminan decidiendo, el famoso concierto en la azotea de Apple Corps en Savile Row en Londres. Todas esas decisiones, roces y dinámicas podrás ver en este documental, que
que también muestra la parte más maravillosa de la banda, que es la beta creativa de cómo crean canciones que hoy en día son icónicas. Y para terminar el capítulo del día de hoy, me quedo con el momento en el que Paul McCartney le muestra a Harrison y a Ringo, mientras esperan a John Lennon, que viene nuevamente tarde, una canción que está trabajando. Y sentado con su guitarra, McCartney toca acordes y tararea melodías que van tomando forma frente a nuestros ojos. Y así es como de pronto nace, en cosa de 1 o 2 minutos, la canción Get Back, la que le da nombre a este documental que encuentras en Disney Plus y que pasamos a escuchar a continuación para terminar el capítulo de hoy. Gracias por escuchar, mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y esto fue un nuevo capítulo de Escena Musical. Recuerda que puedes encontrarnos en tu plataforma preferida de podcast y si te gusta el programa no dejes de recomendarlo y calificarlo. Un abrazo grande, nos quedamos con Get Back de The Beatles, canción que musicaliza uno de los momentos del documental de Peter Jackson. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Comienzan los créditos y la música se desvanece. Se acaba el programa del día de hoy. Pero te vas con nuevas recomendaciones que podrás disfrutar en tu próxima sesión de cine o maratón de series. Nos encontramos la próxima semana para seguir comentando nuevas recomendaciones en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida.